de altura. Es mucho más amplio en el Ecuador que en los polos, por la diferencia térmica. Sabemos que la atmósfera es una capa de moléculas y que al estar calentado lo que ocurre es que aumenta las colisiones entre las moléculas y se expande. Por eso normalmente el mayor espesor de la capa se encuentra en los polos, mientras que perdón, en el Ecuador, mientras que en los polos, al estar más frío, la agitación molecular es menor y en consecuencia la capa es menor. Una cosa es la meteorología y otra cosa es el clima. La meteorología es el estudio de los eventos meteorológicos, mientras que el clima es estadística del tiempo, sus adaptaciones, las tendencias. Los elementos que influyen en la precipitación son la temperatura. Sabemos que al disminuir la temperatura y al encontrarse el ambiente saturado se provocan las lluvias. ¿Está? O sea, la humedad, la temperatura, igual que la presión atmosférica y los vientos. Mientras que los factores que hacen a la temperatura, un ejemplo es la latitud. Sabemos que entre trópicos la temperatura es mayor que en el círculo polar ártico. Recuerdan que 23,5, la latitud 23,5 corresponde a la demarcación de la línea tropical. En cambio, 66,5 corresponde a la latitud de el círculo polar. ¿Mm? Tiene que, los 66,5, ¿cómo surgen? Los 90 grados de barrida del ángulo menos los 23,5. Y los trópicos, los círculos cambian a lo largo del año debido al movimiento de traslación. Otro factor que influye en la temperatura es la altitud. Sabemos que existe un gradiente térmico en la medida que ascendemos y el relieve hace que se provoquen esos ascensos. En cambio, la cantidad de agua en el ambiente hacen que sean los climas más moderados. En cambio, la ausencia de agua hace que los gradientes térmicos sean muy grandes. Es por eso en el desierto, al no haber agua, de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Entonces los picos, los gradientes térmicos son mucho mayor por la presencia de humedad en el aire. Y la humedad depende de la cercanía de la fuente de agua. En el caso del continente, todas las ciudades que están cerca del mar o el océano son más moderados que los climas continentales. En el caso de Formosa, eh, la- el- las ciudades que están cerca del río Paraguay, o sea, la región sudeste, es mucho más, mucho más húmedo, tiene un clima más húmedo que lo que se encuentran alejados, que es un clima seco. ¿Mm? Las corrientes marinas también son factores de lluvia. Recuerden que la corriente, el viento del este que trae las aguas que se evaporan en el Atlántico, ingresan y generan grandes lluvias en Formosa. Estos son los factores que hacen para interpretar un evento meteorológico. Entre los elementos que tenemos son las radiaciones y a veces ocurre que cuando existe en el caso del continente sudamericano, la Argentina, al estar entre dos océanos, cuando existen altas temperaturas de radiación solar,
hace que la masa de vapor se eleve y forme una cobertura de protección. ¿Y qué ocurre? Y esa cobertura provoca lo que es, en este caso, un reflejo de la masa de aire. Entonces, parte ingresa en forma directa y se reflejada por el suelo y otro es reflejado por las nubes. Está. En el caso de la Sierra de Córdoba, al estar elevado y tener poca vegetación, entonces, ¿qué hacen? Generan un reflejo de las temperaturas y se producen corrientes verticales y ahí tenemos normalmente polo de calor. Recuerden que el caso de la luminosidad corresponde a una banda, y nosotros registramos una banda de todo el campo, de todo el espectro de frecuencia. Los elementos que se utilizan para ver la variación térmica son los termómetros, que acá tenemos termómetro de máxima, termómetro de mínima, y tenemos también los termógrafos que tienen un tambor registrador y una aguja que van indicando las variaciones térmicas. Con esos datos se construyen los mapas de isotermas con coloración. Acá tenemos, fíjense que en la región sur, la patagónica, es más oscuro, mientras que al centro oeste, noroeste, tenemos las altas temperaturas. Y si ustedes observan, ahí se encuentra una zona desértica. ¿Por qué? Porque de este lado se encuentra la Sierra de Córdoba, donde se provocan las precipitaciones. Entonces, este es mucho más húmedo. Y si lo miramos a nivel global, ¿cómo se construyen estos mapas? Con los datos de temperatura de las distintas estaciones que se encuentran en distintas ciudades. Y este es el mapa global. Existe una organización eh, en la cual recoge todos los datos y van construyendo las condiciones térmicas que ustedes hoy la tienen a tiempo real, que está dado en el Windy. En esta otra imagen que tenemos acá, vemos justamente el polo de calor, ¿eh? Cuando este polo de calor es que me genera a veces la atracción que viene del viento norte, viene de los vientos, me genera los vientos del norte, o me producen las, los vientos que provienen del Pacífico, que al pasar por la montaña, por los Andes, deja del lado de Chile las aguas y cuando bajan por el lado de San Juan, bajan climas muy secos. También tenemos las corrientes que dijimos de que vienen de Brasil, ¿m? Ingresan. Fíjense acá esto con el uso de, de medidores de presión, como es en este caso estoy utilizando el método de las columnas de mercurio de Torricelli, la experiencia de Torricelli, pero en realidad ya a esta altura se utilizan los barógrafos. Miren la presión atmosférica. Fíjense que cuando se provocan lluvia, normalmente se producen corrientes convergentes, ascendentes, y esas corrientes convergentes me generan una baja presión, mientras que cuando nosotros tenemos corrientes descendentes, recuerdan que nosotros por eh, las corrientes que van del polo, que vimos en el video, del polo hacia el ecuador, están afectadas por los movimientos de giro de la Tierra y se provocan los efectos de Coriolis. Entonces, esas corrientes de aire descienden al territorio y se provocan unos ciclos interiores. Cuando la corriente de aire baja, normalmente se genera alta presión y normalmente está a los 30 grados. Recuerdan que a los 30 grados se provocan estos chorros, que van variando a lo largo del año, depende de la inclinación.
Si miramos este otro gráfico que está acá a la derecha, observamos que en el océano, tanto Pacífico como en el océano Atlántico, tenemos zonas de alta presión por cuanto las masas de agua tienen gran poder de absorción de la energía calórica, mientras que en el continente, dado que existe un suelo que refleja esa energía, se provoca las zonas de baja presión. Por ende, los vientos, se originan vientos que van de zonas de alta presión hacia una zona de baja presión. Este tipo, cuando las corrientes son del tipo convergente y que me generan lluvias, y las lluvias de verano, se generan nubes que nosotros podemos ver que tienen forma de yunque, que se llaman cumulus nimbus. Mientras que cuando hay vientos en altura, frío de fríos, se forman los cirrus y en verano se forman los cúmulos. Y cuando hay niebla se forman los extractus. Y hay un montón de variantes de suelo. Entonces ustedes mirando los tipos de nubes saben las condiciones climáticas, ¿no? Eso antiguamente en forma cualitativa se hacía eso. Eh, También existen en las estaciones meteorológicas, existen justamente eh, tableros en la cual se ven los tipos de nubes y el meteorólogo dice cuánto está nube, qué cantidad de la atmósfera está cubierta, qué tipo de nubes circulan. Todos esos datos los mandan hacia el Servicio Meteorológico Nacional. Los vientos, se miden normalmente con veletas y la velocidad, eh, existen unas planchas que se suelen colocar que en función de la inclinación, o sea, la fuerza del viento, toman determinados ángulos. Eso me permiten pasarlo a una velocidad. Pero actualmente existen calotas que absorben el viento y giran a gran velocidad. En función de las revoluciones por minuto me pasan está calibrado ese instrumental y me dicen el viento, la velocidad del viento. Las precipitaciones que se generan son o convectivas, que las que estuvimos explicando, normalmente se generan en los trópicos. Y tenemos la orográfica, esta que atraviesa los cordones montañosos. Acá tenemos justamente, fíjense, cuando tenemos el viento, tenemos las nubes y a medida que va subiendo, van condensando, va bajando la temperatura y se provocan las lluvias, ¿no? De este lado es una zona bastante boscosa, mientras que cuando pasan a sotaventos en este caso, acá la Concagua, este caso, esto es el caso de Córdoba, ¿eh? La Conquija, cuando pasa del otro lado hacia los valles de Calchaquí, fíjense que baja seco. Entonces toda esta zona es húmeda y esta zona es seco. Este es el caso de Córdoba. Los instrumentales que se utilizan para determinar la precipitación en forma específica son puntual, son los pluviómetros, y si queremos registrarlo, se utilizan los pluviógrafos. ¿Está? Bien. Existen distintos tipos de pluviómetros y de pluviógrafos. El pluviómetro normalmente es un elemento sencillo, simplemente es eh, un recipiente abierto que recoge el agua de lluvia. A veces cuando se coloca, a veces en vez de como es difícil andar midiendo la altura, directamente hay una serie de coeficientes de conversión en que está relacionando el diámetro de una probetita que tiene adentro con el diámetro de la fuente de captación. Estos pluviómetros no se colocan así nomás, se colocan a una determinada altura, 1,50 m, por los corrientes de viento, y entonces se uniforma
homogeniza la toma de la información. Los pluviógrafos también, la boca se encuentra a la misma altura, nada más que el sistema es diferente. Nosotros con esos datos pluviográficos nos sirven mucho para hacer tratamiento de datos, para ver la lluvia que ocurrió y qué características tuvo, las intensidades de lluvia. La intensidad está dada por la relación entre el volumen caído por unidad de superficie en una unidad de tiempo, es una unidad compuesta. Este, entonces nosotros que los expresa en milímetros por segmento de minuto o fragmento de hora, ¿no? Y el pluviómetro, o el pluviógrafo, al tener milímetros sobre unidad de hora me da intensidad, pero recuerden que el milímetro es una unidad compuesta que está dado por el volumen de agua que cae en una superficie, que puede ser en eh, litros sobre metros cuadrados. La relación de litros sobre metros cuadrados me da el milímetro, o 10 metros cúbicos por hectárea. La relación me da un milímetro. Se expresa entonces en milímetros, pero no se mide la altura. Para evitar todo este inconveniente, se suelen utilizar la jarrita, entonces el observador simplemente va, o que puede ser la policía, ¿no? Va, lee y escribe el valor que se registra. Con todos los datos de lluvias, se construyen también los mapas de lluvia. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a leer. Si ustedes observan, en el caso este de Sudamérica, la imagen, ¿qué observamos? Que la República Argentina, solamente un tercio de su superficie es húmeda, que toda la zona de la Pampa húmeda y toda la región del noreste, mientras que el noroeste y toda la región patagónica es desértica. ¿Cuáles son los valores que uno puede esperar de precipitación en forma anual? Bueno, acá, según datos, en este caso, se ha extraído de un libro, se encuentra que la mayor precipitación se suele registrar en la India, en el orden de los 12.000 metros cúbicos. Y eso se debe a la lluvia de los monzones. Recuerdan cuando vimos el movimiento de rotación de la Tierra, se habla de los monzones. Y los valores más bajos, ¿ves? Aparecen en Egipto, zonas de alta presión, que normalmente este, hacen que no llueva. Cuando hay alta presión no llueve, llueve siempre en la baja presión, por las bajadas de los chorros de aire, ¿no? Y en el caso de Formosa, sabemos que la mayor precipitación la tenemos sobre el río, en la región este, y hacia el noroeste se provoca un gradiente térmico. Los valores que estamos registrando actualmente andan en el orden de los 1.200 metros cúbicos, 1.200 milímetros, y hacia el oeste en el orden de los 600 milímetros. En Formosa no había un pluviógrafo, recién ahora tenemos uno en el campus, pero hay uno, sí, había en el Colorado, en el INTA del Colorado. Años pasados sabíamos viajar. Esta es una foto que hicimos un viaje al- cuando hacemos viaje al Colorado. Y con estos datos de precipitaciones y temperatura, surgen los climas. Y así nosotros tenemos, fíjense, si miramos la, la isotermas del caso de Formosa, vemos que tienden a coincidir con el paralelo. ¿Mm? Esto es por la radiación térmica. Y la precipitación se observa el gradiente. Si yo hago un zoom, estos son, no están actualizados, pero da una idea de cómo varían. Tenemos del orden de los 1.200 a los 600 milímetros. Mientras que acá, si nosotros hacemos un balance hídrico,
que sería la relación entre el agua que ingresa, o sea, por lluvia, y el agua que egresa por transpiración o evapotranspiración, vemos que en la región este hablamos de 1400 milímetros y están evaporando 1200, o sea, tenemos un excedente. Mientras que en el extremo oeste de Formosa tenemos evapotranspiración del orden de los 1200 e ingresos de 700. En consecuencia, estas regiones normalmente existen déficit de agua. Ha ocurrido que ha pasado años en la cual la legislatura tuvo que declarar en emergencia hídrica al oeste por sequía y mandaban los vagones con agua del tren. Y en el emergencia hídrica por lluvia. Esta situación muestra que esto requiere un manejo del recurso hídrico para regular. ¿Está? Bueno, con esto, este es el caso de Formosa. Con estos datos, acá tenemos el caso de la República Argentina, otras regiones climáticas, y después, con estos datos de cada país, se construyen el mapa global. Ustedes lo que tienen que aprender como ingenieros civiles, más que cómo construirlo, es cómo interpretarlo y por qué. Recuerdan que si ustedes, el médico, cuando manda al bioquímico, le manda a hacer un análisis y le da glóbulo blanco, tiene que tratar de entender por qué da lo que da. Y ustedes como ingenieros civiles, más que cómo construir el mapa, porque el médico no hace el análisis químico, no cumple el rol de bioquímico, pero tiene una idea de lo que está haciendo. Entonces ustedes como ingenieros civiles toman esta información que lo pasan, está disponible en la web y tienen que aprender a interpretarla. Eso sí, tienen que saber hacerlo. Por eso el énfasis en esta unidad es tratar de entender, según los datos, por qué ocurre lo que ocurre y cómo, y a partir de ahí ustedes tendrán que saber cuál es el diseño de la obra más conveniente para producir un efecto determinado. Eh, Cuando vine a Formosa, yo vine por las inundaciones y al hacer, me fui a trabajar en la región sudeste, me trasladé a la estación del Colorado, hice un procesamiento a mano, en ese momento no había computadora, a mano, y observé justamente la tendencia que los años húmedos eran cada vez más húmedos, con más frecuencia, y los años secos eran cada vez menos secos, con más frecuencia. Y esto con el tiempo apareció, bueno, los investigadores, después me fui de la región sudeste, me pasé a obra sanitaria, y apareció el fenómeno del Niño, y esto es lo que provocó las inundaciones. En el año 83 fue la primera gran inundación que afectó a todas las viviendas que estaban hoy establecidas en el valle de inundación del río Paraguay. De ahí surge el cordón. En ese momento, uno de los problemas que se le presentaba a los ingenieros era hasta qué altura iba a crecer el río Paraguay. ¿Para qué? Para sacar la cota de construcción. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo se puede establecer en forma cualitativa y también en forma cuantitativa, ¿no? Ocurre que cuando estamos ante un cambio climático, la estadística sirve de poco por cuanto están ocurriendo cosas que nunca ocurrían, o sea, o no fueron registradas en un periodo de similares condiciones. Por eso ahí se aplica lo que la hidrología cualitativa es tratar de entender la característica del terreno, tratar de estimar montos y bueno, establecer las tendencias y cómo manejar esa situación. Los parámetros que caracterizan una lluvia son la intensidad, duración, altura, frecuencia y en particular la distribución espacial y temporal. Entonces, cuando hay una lluvia, tienen que saber cómo, cómo afectó, a qué área afectó y cuánto duró. Un ejemplo, 100 milímetros no es lo mismo que caigan 100 milímetros en una hora, o sea, 100 litros por metro cuadrado en una hora, que le caigan en, a lo largo de todo el día. Entonces los efectos son distintos. Normalmente las lluvias de las concentraciones mayores se provocan la mayor intensidad
Se registran en verano, mientras que en invierno se registran las lluvias de eh, menor precipitación, pero de mayor duración. Y tiene efectos tan perjudiciales como la grande intensidad de lluvia. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen camiones y tienen que explotar yacimientos y hacer una obra, ocurre que si los suelos en las rutas no están pavimentadas o el acceso a los yacimientos no están acondicionados, normalmente durante 2 o 3 meses no van a poder, a veces, o un mes, no van a poder mover nada porque no se puede transitar. Por eso es importante conocer en el periodo de año que se trabaja y preparar el terreno para las situaciones adversas. Este, para entender esto, vimos el mapa de circulación y le dije que ustedes tenían que elaborar eh, en base al primero el informe del video y posteriormente tenían que leer el texto, a ver, usar la aplicación y para ir a la práctica, vemos acá que en este caso son análisis de datos de una lluvia, que usted tiene que aprender a leer la faja. Fíjense, este es un caso de un pluviógrafo a sifón. O sea, se llena de agua el recipiente que va registrando la aguja y en un momento dado se vacía y después vuelve a llenarse y se vacía, ¿ves? Entonces, ¿cómo sé la cantidad de lluvia que ocurrió? Muy fácil. Me fijo la capacidad, la cantidad de mililitros que mide, de milímetros que mide, y observo cuántas veces se vació. Acá tenemos una, dos, tres, o sea, tenemos 30 mililitros, más lo que acá se acumuló. En el caso del pluviógrafo acá en Gilones, que lo va a explicar la ingeniera, por si lo haya explicado, tiene otra forma de variar. Entonces, ustedes cuando tienen una faja, tienen que saber leerla. Y con estas fajas se van construyendo las curvas de intensidad, duración. Después, cuando nosotros tenemos un registro grande, podemos determinar frecuencia. Por ahora, intensidad, duración. Eh, Esto es para una lluvia en particular, pero normalmente nosotros, desde el punto de vista de la hidrología y la ingeniería civil, nosotros trabajamos en una cuenca. Por eso es importante la unidad anterior para saber cuál es la cuenca de aporte. Y con esa cuenca de aporte, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos estaciones pluviométricas y tenemos que tratar de distribuir y como la distribución no es uniforme, se estima el caudal promedio que ha caído en la cuenca. Una de las cosas. Que para eso se puede utilizar el método del polígono de Thyssen o de las isoyetas, que acá está explicado. Y con estos datos se construye la precipitación media de la cuenca. Y utilizando un valor de un pluviógrafo, ven cómo se distribuyó la lluvia. Este material se encuentra, el material que se utilizó para hacer este estudio, este trabajo, es el que se encuentra en tratados de hidrología subterránea, el custodio, que ustedes tienen bajado el libro. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió? Pulgar arriba. Si, este, si tiene alguna duda, levantan la mano. ¿Hay alguna pregunta? No, Inge, creo que no, al menos de mi parte. Hola, ¿sí? No escucho. Por mi parte, no, ingeniero. ¿Sí que me decían? Bautista, No, no tengo ni una consulta, ingeniero. ¿qué consulta? ¿No hay ninguna? Bueno, Por mi parte, no. bueno, cuando se corte, si yo no, ¿quién puede ustedes sacar un zoom y poner
en el grupo WhatsApp el link, porque si no tenemos que esperar unos minutos. ¿Quién puede hacerlo? Lo subo yo, ingeniero, al grupo. ¿Quién es yo? Levante la manito. Ojeda. Ojeda. Bien, como siempre, Carlos. Entonces, ustedes ya vieron esto, ¿no es cierto? Entonces voy a mostrarle, cuando se corte, yo voy a tratar de terminar, cuando se corta, cuando saca Carlos el próximo WhatsApp, pasamos a la unidad que sigue. Mientras tanto, para aprovechar estos 4 minutitos que están quedando de remanente, yo voy a compartir, eh, a ver, acá si tengo acá. Este es el libro, el custodio, en el cual ustedes está la teoría de esto. ¿Eh? Ustedes pueden acceder y pueden leerlo y hacen un resumen. Recuerden que tienen que hacer un resumen de una página. O sea, el resumen le permite a ustedes dos cosas, le tienen que permitir. Primero, resolver los ejercicios de la práctica. ¿Tá? Y segundo, tiene que permitirle a ustedes explicar un poquito el marco teórico, del programa. Bien. A ver si tengo otro material más que mostrar. A ver Acá, este es de la unidad que sigue. Este es el infiltrómetro, ¿eh? Este es el libro y ustedes tienen que acceder para la parte meteorológica. Yo ahora me voy a fijar si les puse las páginas. Este es el tema que sigue, que es el agua en el suelo. El agua en el suelo, es el capítulo 6, el tema que sigue. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a corto y Carlos saca este, un nuevo Zoom. ¿Está? ¿Listo? Bueno, entonces corto. Nos vamos. Ahí está. Bien, vamos ahora a la unidad 5, la unidad de el agua en el suelo. Voy a compartir pantalla. Bueno. Este es el apunte de clase. Fíjense que en el apunte de clase tiene los temas. Ustedes siempre recuerden que tienen que desarrollar estos temas, ¿no? Y el agua en el suelo, hay dos partes que se analizan en forma individual, por eso se llama enfoque analítico, ¿no? Que es el momento en que el agua entra en contacto con el suelo y se produce el fenómeno de infiltración. Y el segundo parte es cuando el agua se incorpora en el suelo, formando lo que se llama la humedad del suelo. Entonces, pero previo a eso, siempre nos remitimos a la unidad 00,
Ustedes tienen que tener presente qué es el suelo. ¿Eh? Entonces, a partir de la definición de qué es el suelo, que simplemente es de la capa superficial de la Tierra, en la cual se encuentran los materiales, el suelo tiene tres tipos de componentes, podemos decirlo. La materia sólida, y entre la materia sólida, el material, tomemos un suelo sedimentario, ¿no? Y entre la materia sólida existen espacios vacíos que posterior al proceso de infiltración se queda la humedad del agua. Entonces tenemos, y a veces cuando llueve, esos vacíos se llenan totalmente y el exceso circula por gravedad, que se llama por percolación. Desde el punto de vista agronómico, cuando la capacidad de los poros se satura, se llama capacidad de campo, ¿no? Y después, con el tiempo, las plantas empiezan a utilizar ese agua que está entre los poros a través de sus raíces y aparece el aire. El exceso de agua pudre las plantas, la ausencia de agua la marchita la planta. Entonces el agua tiene que estar entre dos límites, uno que es la capacidad de campo y otro que se llama marchitez permanente. ¿Y cómo se determina la marchitez permanente? Es aquella agua que a través de las raíces no se la puede succionar. ¿Eh? Entonces, cuando la cantidad de agua se encuentra por debajo de un cierto tenor, ya las raíces no pueden succionar y no pueden satisfacer la demanda que hace la planta. Ese es marchites permanente. ¿Cómo se determina eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Se puede determinar en laboratorio o en campo. ¿Cómo se origina el suelo? Ustedes, el suelo que se origina a través de la solidificación del magma. El magma que se encuentra debajo de la corteza terrestre emerge a través de los volcanes y se derrama. Ese suelo duro eh, sería se llama la roca madre, y que con el cambio de temperatura, frío, calor, se empieza a requebrajar y cuando se requebraja se introduce agua y cuando se introduce el agua y baja la temperatura, el agua aumenta su volumen, rompen las rocas y ahí entran a caer otras partículas y crecen las plantas y las plantas generan más presión y la vuelven a romper y, y empieza, y ese cuando normalmente toman pendiente, empiezan a rodar, se empiezan a distribuir y así lentamente a medida que nosotros vamos bajando en la montaña, sobre todo vamos al sur, vamos a encontrar que el tamaño de los gránulos se van disminuyendo. En el caso de la Patagonia vamos a encontrar a la orilla de la costa guijarros, pero en Buenos Aires vamos a encontrar la isla del Delta. ¿Qué es la isla? El delta está originado por lo que era el antiguo, el arrastre de sedimentos del Pilcomayo originalmente, eh, sigue siendo el Bermejo, y también los sedimentos que transportan el río Salado. Todo eso se va acumulando y forman los deltas. Y bueno, y también la manga de Tetis se fue taponando, se fue rellenando a través de el sedimento que venía de la alta cuenca. Y si nosotros navegamos a la orilla del río Bermejo, vamos a encontrar, o se hace una calicata, que es un pozo, vamos a observar que en la parte superior tiene una característica, más abajo otra, y va variando a la medida que vamos en profundidad. Normalmente esos extractos hablan de qué pasó, los geólogos en particular hacen interpretaciones y permiten entender qué pasó a lo largo del tiempo con esos suelos. Y la parte superior, que es la parte que nos interesa,
Normalmente la vegetación que crece genera residuos y esos residuos van formando la capa A, que son con hojas, retoño, que es materia orgánica en descomposición. Y ese material orgánico va emigrando hacia abajo y van formando distintos extractos. Entonces, eh, cuando hablamos del tipo de suelo, encontramos que, un ejemplo, acá tenemos más granuloso, más poroso, y ahí se van desarrollando las plantas, mientras que vamos hacia abajo, es más fino y normalmente ahí ya entran las raíces con más profundidad. En el caso de Formosa, recuerden que los suelos se originan como consecuencia del arrastre del material sedimentario que está de los Andes, ¿no? Y que llegan los ríos Pilcomayo y Bermejo en particular, desbordaban, se eran conducidos por riacho. Y cuando a medida que va pasando, que van circulando por esos riachos que se iban organizando, los gránulos más grandes van quedando en los albardones, acostados, y los gránulos más finos entran hacia el interior. De esa manera se originaron los riachos que están sobrelevados y al tener unos gránulos más grandes, la vegetación que está al lado de los riachos son más poros y permiten generación de bosques y el monte formoseño. Y cuando nosotros miramos con el Google Earth, se aparecen lo que se llaman los, los montes en galería. Esos son corredores biológicos, que son muy importantes. Tenemos canales sobrelevados con vegetación. Y en la parte entre los riachos, donde queda acumulada y después va circulando el agua, se van las arcillas. En consecuencia, esa arcilla me vuelve, al ser un sedimento muy fino, se va depositando y me genera los bañados, los charcos, los zanjones, los esteros, que son importantes para la vida acuática de muchas especies. Entonces, tenemos en los albardones bastante una característica de vegetación particular, que son los montes en galería, y en el centro tenemos los bañados que se caracterizan por pajonales y palmeras. Entonces, ustedes cuando andan por el campo y miran, van a darse cuenta donde están los pastizales, las totoras y las palmas, tenemos zona de inundable. Y en la zona del monte surgen los árboles. Vialidad Nacional tiene por lo que he charlado con los ingenieros especialistas en vías de comunicación, normalmente tiene un criterio muy fácil, muy simplificado, que es donde existe un cauce de agua, se lo respete y se le pone una alcantarilla. Entonces, porque consideran que esa es la zona más baja y se le pone. Pero, ¿qué ocurre? En el caso de Formosa, los riachos están sobrelevados. Si ustedes van a ver la ruta, están sobrelevados. Y la zona más delicada no está a veces en los puentes, está en la zona de la ruta donde pasa el bañado. Entonces ahí entran muy importantes son las alcantarillas que hay que colocar. ¿Para qué? Para que pasen inclusive los animales, porque las víboras, todo eso tienen que seguir circulando. Y tienen que tratar de que aguas arriba, es decir, aguas arriba que haya zanjas de penetración que lleven el agua hacia esa alcantarilla, porque si no va inundando y a veces en una época, inclusive me acuerdo en el año cuando vine yo, que trabajaba en el sudeste, este, pueden cortar hasta la ruta. Y entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de conducir el agua que está aguas arriba, llevarla hacia la alcantarilla. Y aguas abajo, hay que asegurarse que no esté interrumpido la circulación, como era el caso de los baletones de los arroceros. Actualmente todo eso se superó, ya lo entendieron, ya se hacen canales de circulación de agua. Así que ya se resolvió esos problemas, pero
pero no toda la provincia. Cuando si podemos salir de comisión este año, cuando si viajamos por la Ruta 9, vamos a ver los problemas que totalmente continúan originándose por las malas obras hidráulicas que hicieron los arroceros. Bien, y también la gente de vialidad que a veces este, cuando no desarrollan el conocimiento suficiente para ver qué tipo de obra corresponde. Bien, ese agua, entonces, no es lo mismo encontrar un suelo poroso que un suelo arcilloso. Si bien, desde el punto de vista, acá aparecen dos conceptos. Si estamos hablando de poros, tenemos que hablar de porosidad. ¿Quién tiene más poros? ¿La arcilla o la arena? El que tiene más poros, en el texto que le cité del custodio, van a encontrar que la arcilla tiene más porosidad, y mucho más que la arena, pero la que más permeable es la arena. Entonces, una cosa es la permeabilidad y otra cosa es la porosidad. La permeabilidad está relacionada con el tamaño y la uniformidad que tienen los granos de suelo. Entonces, ese agua de lluvia que cae sobre el terreno, dependiendo de la característica del terreno, puede circular en superficie, lo que da lugar al escurrimiento superficial, o puede penetrar al entrar, generando lo que es la humedad del suelo. Y más allá, más abajo, lo que constituyen el agua almacenada, el agua subterránea, ¿no? En el caso de Formosa, como es tan arcilloso, depende mucho de de la morfogénesis, de cómo se fue formando cada lugar para ver en qué lugar puede haber agua. Es más complejo. Eh, y cuando comienza la lluvia, si ustedes prestan atención, ustedes se meten debajo de un árbol, un ejemplo, y no llueve al principio. Después, cuando se satura la capacidad de absorción, comienza a circular hacia abajo. Cuando llega o sea, si ustedes se quedan mucho tiempo, se mojan. Al principio no. Y el agua que cae se infiltra. ¿Eh? Y al principio, fíjense, está en una curva de infiltración. Al principio, la capacidad de absorción, que es milímetro por unidad de tiempo, es alta. Pero en la medida que va pasando el tiempo, esto entra a disminuir. ¿Por qué? Porque al principio los poros estaban vacíos y entonces existe una gran absorción, pero luego se van saturando y el agua excedente empieza a circular, que se llama percolación, hasta que llega un momento que se satura el suelo y todo lo que y la capacidad de ingreso va a depender de la velocidad de percolación. Si es una arena, todo lo que entra en el desierto va a pasar para abajo. Pero si yo tengo un suelo de característica arcillo limoso o arenoso, depende de la clasificación que yo adopte, eh, entonces el agua que puede penetrar va a depender de la característica del suelo, que es la capacidad de infiltración. Por eso tiende a hacerse asintótica, mientras que al principio absorbe. Entonces el agua que no ingresa, que queda almacenado en superficie, es la que me va a generar el escurrimiento o la inundación. Y la parte inferior es la que me va a alimentar el suelo, ¿no? Cuando la curva se vuelve asintótica, es que se saturó, o sea que se alcanzó la capacidad de campo. Y todo lo que se infiltra percola. ¿Está? Así, nosotros, considerando el concepto de precipitación, podemos hablar de una precipitación efectiva, que es todo el agua que cayó y tocó el suelo, ¿eh? De una precipitación eficaz, que es el agua que me puede generar una circulación, y la lluvia neta, que es el agua que realmente circula, que escurre. Esta, esta curva de infiltración depende de muchos factores que están bien desarrollados en el capítulo de 6, que es del custodio,
que habla justamente de dos aspectos que deben considerar. Por un lado, la estructura y por otro lado, la textura. Con respecto a con respecto a las condiciones, en este caso lo divide a las condiciones de superficie. Si el suelo está compactado, no va a infiltrar. Entonces, ¿qué hacen los agricultores para que se infiltre? Le pasan el arado. El arado remueve y permite una absorción del agua. En cambio, si ustedes están construyendo una ruta o algo por el estilo, no quieren que el agua pase, entonces lo tienen que cerrar. ¿Y qué pasan? Le pasan las patas de cabra, los rodillos. Las patas de cabra, se observó que cuando tenían las cabras en los corrales, el pisoteo me provoca la impermeabilización. Entonces, depende. Si yo quiero infiltrar, tengo que remover. Y si quiero evitar que el agua pase abajo, lo tengo que compactar. Si yo tengo un reservorio, tengo que compactarlo. ¿Me explico? Y si yo estoy sembrando un cultivo, tengo que despermazarlo para que almacene agua en el suelo. No es lo mismo que la superficie esté desnuda que si la superficie está cubierta. Si la superficie está cubierta, normalmente las raíces favorecen la infiltración. Por eso normalmente tenemos que tener, fíjense que las casas de IPV deberían tener árboles, tendrían que tener césped, para favorecer el ingreso del agua, para que no todo circule. La pendiente del terreno, porque si es muy alta el terreno, no tiene el tiempo suficiente esa lámina de ingresar. Entonces, si yo quiero que se infiltre, ¿qué hago? Le construyo un dique o le atravieso con una calle para que se acumule el agua y a partir de cierto nivel recién entra a circular. Entonces, esa acumulación me va a permitir infiltrar. Entonces, fíjense qué importante el concepto de la característica del suelo este, para provocar distintos efectos con el escurrimiento. Sobre todo en este caso, yo estoy mirando la ciudad, ¿no es cierto? Que existen sectores que se inundan y otros. Entonces, ¿por qué? Por un mal diseño urbano. Porque tal vez en muchos casos, si bien se tiene una característica de damero propio de la colonia, la ocupación así incorrecta por parte de la población, sin una planificación desde el punto de vista del municipio, como están generando muchos inconvenientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ordenar eso. Entonces, ahí tal vez que existan sectores donde queremos retener el agua y otros sectores que debe circular el agua. Entonces, eso implica, además de la parte morfológica, es estudiar el tipo de suelo. Un ejemplo, en la medida que y eso lo estudiamos en el ciclo hidrológico, si yo impermeabilizo el suelo con asfalto, el agua escurre, ¿está? No penetra. En cambio, si yo tengo barrios con suelo, puedo absorber. Ahora, ese agua que está circulando, ¿a dónde va? Tiene que ir a las cunetas. ¿Y qué pasa? Suele ocurrir que las cunetas están taponadas por los vecinos que quieren pasar con su auto y en vez de colocar una alcantarilla, el ingeniero hace un cálculo para sacar el diámetro de la alcantarilla y ¿qué ocurre? El vecino para pasar su auto lo tapona y me generan problemas de inundación a otros sectores. Por eso es muy importante, no solo cuando te hacen la obra y el cálculo del agua quieren que infiltre, el agua que escurre, que la parte de educación, la educación comunitaria. Eh, la, el área urbana estuvimos hablando, y si tenemos a veces una zona de rocas ígneas o metamórficas, se fisura y el agua por ahí se infiltra, o la misma pavimento, ¿vieron? Cuando las juntas, yo lo dejo abierto y ahí se me mete el agua y se va, me levanta la calle, después tengo problemas. Por eso es importante la parte de mantenimiento y lo mismo con los cerámicos.
Los cerámicos ustedes lo van cerrando y si no le ponen la pastina, después el agua entra y cuando entra genera el proceso este de degradación, cómo se forma el suelo y se termina rompiendo. Entonces, ese proceso de cómo se forman los suelos pasan a veces con los pavimentos, con el hormigón, pasa lo mismo con los cerámicos. Entonces hay que tener, ustedes como ingenieros civiles, tienen que tener cuidado cuando lo hacen el mantenimiento de la obra. ¿Eh? Tienen que prever cómo se va a manejar eso. Este, hablé de textura y estructura. Una cosa es cómo se disponen y las cosas son otra vez los componentes. Y el horizonte del suelo, ya lo estuvimos hablando, que refleja lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo con ese territorio. El calor específico del terreno está relacionado con la característica del suelo que se tiene y los poros, ¿no? Los aires de los poros que estuvimos hablando de la percolación, de la infiltración, de la humedad del suelo. La humedad del suelo y la temperatura del suelo también influyen. Ahora, otro factor que suele pesar para que ingrese el agua al suelo es la carga hidráulica. No es lo mismo que tenga una lámina pequeña, ahora estoy diciendo en esta parte donde dice característica del fluido, que sea una lámina muy pequeña de agua sobre el suelo, que sea una zona alta. Cuando mayor es la carga hidráulica, mayor presión existe en el fondo, en consecuencia mayor infiltración, y estos efectos de percolación o de destrucción a veces del medio se intensifican, ¿no? La intensidad de la lluvia. Dijo, no, le dije, hoy le expliqué, no es lo mismo que descarguen 100 milímetros en una hora que 100 milímetros a lo largo de 24 horas. Entonces las láminas que se van quedando es pequeña. Sobre todo considerando esta parte que es la parte, la infiltración residual, ¿no? Si es pequeña, entonces todo lo que llueve percola, entonces, y como percola, no escurre. Entonces la lluvia neta se disminuye. Pero si yo concentro el tiempo de la precipitación se concentra y probablemente la lluvia neta se va a incrementar. Entonces esto es muy importante para ver justamente qué pasa con la lluvia neta. Esta lluvia neta me interesa sobre todo a ustedes para el diseño de alcantarillas, para ver los volúmenes de receptores de agua. Bien, para estudiar esta curva de infiltración o curva de Horton, que hay una fórmula, esta fórmula, fíjense que dice que la capacidad de infiltración inicial le llaman F sub 0 y la capacidad de infiltración básica mínima le llama F sub C. Se provoca un gradiente, hay una, una, un valor que en la medida que va a ir variando en función de la lluvia. Esta curva es una curva descendente, por lo tanto es de tipo exponencial, que se la suelen obtener y donde K es la permeabilidad. Entonces, con esta curva, que yo lo puedo construir en forma experimental, puedo determinar la permeabilidad. Más adelante vamos a ver cómo se lo puede obtener esto matemáticamente. Y en forma práctica se utilizan distintos métodos, que también lo van a ver en el custodio, es muy amplio, la intención no es desarrollar todo, y para favorecer la interpretación y no hacerlo leer tanto, yo le he puesto un par de links para que ustedes puedan verlo cómo se realiza. Este caso tenemos un infiltrómetro de doble anillo, en la cual se coloca en el terreno, se coloca una reglita, una aguja, y el observador que hace llena con agua todo esto y va observando, va tomando los valores que descienden en la regla, los valores que va descendiendo por unidad de tiempo. Con esta tabla de penetración de agua, ¿no es cierto?, de descenso, en función del tiempo obtengo esta curva y con esta curva, al invertirla, obtengo esta curva de infiltración.
Entonces, pero esto para en pequeña se hace en laboratorio que lo van a ver. Pero cuando nosotros trabajamos con un área grande, en una cuenca, yo tengo que considerar la cantidad, la precipitación media de la cuenca, cosa que han calculado en el práctico anterior, y por donde sale el agua se coloca una estación de aforo y con instrumentales que vamos a ver más adelante se determina el caudal saliente y con el caudal saliente puedo determinar el volumen que realmente escurre. Sabiendo el volumen que entra y el volumen que escurre, por diferencia yo puedo sacar el volumen que se está infiltrando. Y con eso, y el práctico que ustedes están realizando, que también es un ejemplo que muestra el custodio, que para esta unidad temática la estamos siguiendo, es la capacidad del campo para promedio para una cuenca. Ese agua, esa precipitación, en el caso de que manejamos una cuenca, nosotros no vamos a tener la curva de Horton, simplemente se traza una línea en la cual tenemos, fíjense, tenemos este yetograma que lo obtenemos con un pluviógrafo y con el volumen del aforado, yo puedo sacar este índice de infiltración. ¿Eh? Se llama índice de infiltración aparente de la cuenca. Y fíjense que acá tenemos, estamos ya casi abordando los conceptos de la unidad número 9 que es hidrograma. Fíjense que acá se origina la lluvia y a partir de que el agua no penetra más y comienza a producirse la lluvia efectiva, neta, fíjense que el cauce comienza a incrementarse hasta un pico que está dado por el aporte de los puntos de mayor, el aporte simultáneo de toda la cuenca, incluyendo aquellas partículas de agua que se encuentran más alejadas. Y después se produce un decrecimiento. Esto lo vamos a estudiar en la unidad 9. Pero lo que quiero recalcar acá es que este agua que está acá arriba, este agua me origina este pico, esta lluvia. Mientras que la, el- la disminución permanente del cauce se debe al aporte del agua subterránea. Este es el caso de lo que van a desarrollar con la ingeniera Jimena este jueves. Y también y con esto, sabiendo la cantidad el volumen que precipita y el volumen que escurre, saco lo que se llama eh, el coeficiente de escurrimiento, que ahí existe una fórmula que en función de la intensidad de la lluvia, el área colectora y el coeficiente de escurrimiento, ustedes pueden determinar el caudal que cayó y que va a circular por una alcantarilla, que es también tema que vamos a abordar en la unidad número 9. Acá, la parte aplicada. Bien, esto es la parte conceptual. La parte aplicada, ¿qué vemos? Que en el caso de las montañas, se suelen, toda Europa lo hace, y también Chile, otras regiones, se hacen las zanjas de infiltración. Hay un video que se le muestra cómo se construye, 5 o 10 minutos, cómo se construye esta zanja, ¿no? Y se van dejando espacios de circulación. ¿Y esto qué hace? Me favorece a mí la infiltración para la captación para la producción de árboles. Este método lo usaban los incas también, ¿eh? Con las terrazas de cultivo. Y el disco de arado que es muy utilizado en la pampa húmeda. El agua entonces puedo pretender que lo infiltre, o puedo buscar lo otro, que quiero retenerla para almacenarla. Entonces, puedo compactar, ¿no es cierto?, con las patas de cabra, con los rodillos, o puedo almacenarla en las ollas. Esto se utiliza mucho, el SPAP se utiliza para almacenar agua de lluvia para abastecer a las poblaciones o que transporta algún riacho. Este, esta, sería la curva de Horton de infiltración que vimos, y estas son con las curvas de coeficiente de escorrentía. Fíjense que cuando está totalmente impermeable es una recta en 45 grados.
todo lo que llueve, todo escurre. En la medida que nosotros se va volviendo permeable, se va volviendo curvo. Acá tenemos link donde que comenta, se complementa el texto con, con el video. ¿Mm? Esto justamente va viendo cómo se calculan los índices, las ollas. Eso es con respecto a la infiltración. Con respecto a la humedad del suelo, el agua desciende por percolación hasta tocar una zona impermeable. Y ahí va subiendo el agua por capilaridad. Entonces tenemos una zona no saturada y una zona más adelante. Lo que interesa en este caso es el agua que queda es la cantidad, depende de la cantidad de agua, ¿no? Mismo que varía entre la capacidad de campo, cuya expresión matemática es esta, que está en el custodio y la van a ver con la ingeniera Jimena, y la marchitez permanente. Con estos dos datos, conociendo la profundidad de las raíces, ustedes van a poder calcular la cantidad de agua que se almacena en el suelo. Entonces, cuando ustedes colocan un instrumental de humedad y observan que la humedad cae por debajo, que está llegando a la marchitez permanente, ¿qué hacen? Ustedes tienen que a activar las bombas de riego. ¿Y qué hace? ¿Hasta cuándo activan las bombas de riego? Hasta alcanzar el punto de capacidad de campo. Entonces, el agricultor normalmente abre y dice, piense que cuando más agua le agrega, más va a crecer la planta. No. Y ustedes como ingeniero tienen que saber que ustedes tienen que regar el volumen necesario para alcanzar la capacidad de campo. Para eso sirve este cálculo. Sabiendo el volumen de agua que necesito para alcanzar de la marchitez permanente a la capacidad de campo, sé qué volumen debo almacenar y en función de las precipitaciones, no, ustedes van a calcular, van a hacer los diseños para manejar esto. Y si tienen actualmente, bueno, como está todo esto sensible, normalmente existe un automático, ¿no? Lo activan, pero para diseñar el reservorio, tienen que ver la disponibilidad de agua y la demanda, hacer un estudio de oferta y de demanda. Que lo van a hacer, van a poder visualizarlo esto entre la oferta y la demanda en el campus con los viveros, ¿no? Por la cantidad de agua que se necesita. Acá está otro gráfico del mapa del suelo que les comentaba, los distintos tipos de suelo en función de lo que iba ocurriendo, y el agua disponible. Esta es la expresión matemática que tiene en cuenta el volumen necesario para rellenar ese reservorio. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? La capacidad de campo, la marchitez permanente, y vamos a tener el volumen de suelo, total del suelo en función del área a regar y en función de la profundidad y la densidad aparente del suelo. Bueno, eso es todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Tienen que mirar los videos. ¿Mm? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo en particular? Si se entendió, pulgar arriba. Y este, este material me voy a asegurar que estén ustedes tienen el libro, yo le voy a poner ahora las páginas que están. Antiguamente no lo tenían, a ustedes ya lo descargaron. Ustedes tienen el libro del custodio, ¿no es cierto? Tomo uno y 2 pulgar arriba, como fuente de consulta. ¿Lo tienen? Bien, está. Entonces yo le voy a poner los capítulos que se relacionan a esta y voy a chequear de, el link de los ensayos de laboratorio que hacen y de campo, ¿no? Las prácticas de campo que se hacen. Hay un link que muestran, son 10 minutos, que básicamente esto es lo que le comenté en palabras, ustedes lo ven. Porque si yo le cuento, ustedes se olvidan. En cambio lo ven y dicen, ah, lo recuerdo, por lo menos lo recuerdo. Y si lo hago, lo sé. Por eso, próximos años, cuando cambie el plan de estudio, la idea es trabajar en esto. Y estamos tratando de utilizar el campus como medio de afianzar este conocimiento. Bueno, si hay alguna pregunta, levanta la manito, si no estamos cerrando la
la clase. Esto corresponde a la clase del martes, que es feriado. Pero quiero que tengan una idea previa, se la adelanté ahora. De igual manera, después lo retomo en clase. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, entonces nos despedimos. Me quedo hasta el final. Si alguien quiere charlar algo en particular, adelante. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos.